Buenos días. Hace unos minutos. Buenos días. Gracias por la espera. Vamos a comenzar. Bueno, hoy es el último día de clases en sentido estricto de la palabra. Les comentaba que valía mucho la pena pudieran inscribirse al 11º encuentro de medicina del dormir, que es organizado por la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Es una de las, dos academias de sueño que han impulsado la parte académica y de investigación en sueño. Tienen ellos un congreso anual, que sucede en Ciudad de México, casi siempre en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Después, en los últimos años han salido ya, digamos, de esta sede y estaban pensando en quizás algún día hacerlo fuera de Ciudad de México, pero bueno, llegó la pandemia, entonces pues eso permitió de alguna manera hacer este encuentro virtual. Bueno, eso a corta distancias, entonces vale mucho la pena eh, que se puedan inscribir, que puedan acceder. Los costos son muy accesibles. Es mañana, miércoles, el jueves y el viernes. El programa está bastante extenso, bastante completo y sin embargo, bueno, por eso para este último tema decidí
retomar de forma amplia un poco la parte del adulto mayor, porque como un comentario particular personal, cuando estaba invitando a este mismo congreso a nuestra colega geriatra que está aquí en Neuroclínica con nosotros, revisó el programa y me dijo, bueno, hay una ausencia total de la parte geriátrica. Y efectivamente me llamó la atención que por lo menos en los temas no está mencionado. No sé si alguno de los ponentes durante su plática hará mención de este grupo particular. Pero entonces, bueno, quería hacer algunos comentarios finales sobre eso entonces en este último día, ya que en el Congreso no nos hablará nada del adulto mayor aparentemente. Entonces, aún así, insisto, si pueden tomar este congreso, básicamente miércoles, jueves y viernes por las mañanas, como desde las 8 hasta las 2, con las conferencias, hay algunas presentaciones plenarias, y por las tardes están los talleres, hay 3 talleres, el de diagnóstico simplificado de apnea del sueño, la ventilación ya para pacientes con problemas respiratorios del dormir, y el de terapia cognitivo-conductual. Y bueno, mi sugerencia vuelve a ser que puedan tomar el de terapia cognitivo-conductual para que se den una idea amplia de cómo es que funciona y qué es lo que implica y cómo lo hace en este asunto de hacer este tratamiento multidisciplinar. Entonces, bueno, en ese contexto, eh, vamos a hablar más bien de la calidad del sueño del adulto mayor y de sus patologías y cómo es que en los últimos años, bueno, es lo que vamos a ver justo ahora, ha cambiado la conceptualización de la medicina preventiva hacia el adulto mayor, ¿no? Entonces, iniciamos retomando esa tabla en el sentido de que sí es esperado con la edad dormir menos. Y vuelvo a hacer ese énfasis porque, insisto, todos los días vemos, bueno, aquí en la clínica vemos a hijos, a nietos, ¿no? Preocupados por sus papás o por sus abuelos, preocupados porque quieren dar una pastilla, porque están despertando a las 4 de la mañana, pero cuando le preguntas a qué hora se están metiendo a la cama, pues te dicen, no, pues a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Entonces, pues si va a dormir 6 horas, si efectivamente se está durmiendo a las 9, pues se va a despertar o va a cubrir su cuota de sueño por ahí de las 3 de la mañana. Entonces, entender que es esperado, hasta normal, dormir poco, pero que sea de sueño de buena calidad, bueno, es lo principal. Ya habíamos hecho mención ayer, pero lo recalco otra vez. Empezar a dormir una vez que me ha acostado puede tomar hasta cerca de 20 minutos ya en el adulto mayor. Entonces eso no se cataloga como un insomnio. Es esperado tener todo este tiempo de latencia de sueño y probablemente el tiempo en cama pues va a estar también disminuido por estos mismos efectos, ¿no? Es decir, si pensamos en 6 horas de sueño, pues probablemente si hago higiene de sueño y me acuesto hasta las 11, tardaré unos 20 minutos en dormir, digamos 11:30, y si cubro 6 horas de sueño, pues estaré despertando por ahí de las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, hay quien opta por estar en cama un tiempo más, porque a las 6 aquí salen de cama, entonces, bueno, se salen a las 7:30, 8 para hacer ejercicio, hablamos de buenos hábitos de sueño. De todas maneras, el tiempo que estuvo en cama contra el tiempo que pasó dormido, pues entonces eso disminuye, digamos, ¿no? Esta eficiencia de sueño un 79%. Entonces, de alguna manera, insisto, entender para el adulto mayor que es esperado nos permite no sobretratar con fármacos, me refiero, y más bien optimizar la higiene de sueño y algunas otras intervenciones no farmacológicas. Ya habíamos mencionado en algún momento que a lo largo de la vida, por supuesto, y hacia la edad adulta mayor, específicamente en mujeres, las hormonas juegan un papel muy importante, no solo en la perimenopausia, con estos cambios vasomotores, ¿no? Los famosos bochornos que pueden llevar a fragmentación del sueño, sino después con la edad adulta mayor, este cambio en el ritmo circadiano y en el estado del ánimo que se vuelven mucho más frecuentes. Y estos cambios, pues decían, tienen que ver con esta arquitectura de sueño que deja de ser esta, digamos, estereotípica del libro
donde se meten muchas más fragmentaciones, decíamos, de un estudio de la menopausia, ¿no? Es la misma persona antes de la menopausia en el panel A y ya que ha tenido la menopausia en el panel B, con muchas más fragmentaciones, con retraso hacia su primer ciclo de sueño-humor, con tiempos de despierto mucho más largos durante la misma noche, ¿no? Fragmentación e interrupción del sueño. Entonces, estos cambios, pues, relacionados con las hormonas, sí, pero también, pues, con el mismo estado de edad de adulto mayor, ¿no? Entonces, con estos cambios, no solamente, decíamos, vemos estos despertares más frecuentes, sino que en la macroestructura del sueño vemos menos ciclos de sueño-humor, es decir, más cortos, menos tiempo en N3, que es el sueño de ondas lentas, ¿no? Digo, en este gráfico vemos como en vez de pasar todo este tiempo, ¿no? En sueño de ondas lentas, fase 3, pues pasa mucho menos tiempo, bueno, responden más fácilmente a estímulos externos, ¿no? Es ese fenómeno de hiperalerta y más despertares, ¿no? Durante la noche en general. Obviamente más acortado el sueño humor. Bueno, si nos vamos a la microestructura, bueno, hay menos delta, por eso es que hay menos sueño de ondas lentas, realmente, ¿no? Está disminuido en amplitud y intensidad. Este, los usos del sueño también disminuyen en intensidad. Hay menos complejos K, que son estas respuestas normales del sueño fase 2, es decir, aún el sueño 2 está también afectado en su microestructura y en una menor amplitud, ¿no? En estos complejos K, que son característicos de la fase 2 del sueño. Y bueno, obviamente tomar en cuenta los ritmos circadianos. Decíamos este adelanto de fase, ya habíamos mencionado en el pasado que sí, el adulto mayor quiere meterse a la cama más temprano, como es el adelanto de la fase, está teniendo, lo que acabamos de mencionar, una latencia mayor al sueño, tiene más despertares, hay menos eficiencia de sueño, decíamos, tiempo total de sueño es menor por eso mismo, estoy más tiempo en cama y de ese tiempo es menos el tiempo que estoy durmiendo y pueden tener más siestas diurnas, que lo vamos a mencionar, es todo un tema. Preferimos que no haya sueño durante el día y aunque haya una siesta, pues está, como siempre, como en todos, debería ser corta, unos 20 minutos. Entonces, este impulso para dormir, decíamos, es más ligera, esta presión para dormir es más ligera en el adulto mayor, ¿no? Entonces, y más heterogénea en el adulto. Entonces, bueno, todos estos cambios que de alguna manera esperamos, pues se van sumando, ¿no? Si todavía, si además de esto tenemos una patología, bueno, pues entonces va a ser peor todavía. Ya revisábamos ayer esta imagen, ¿no? Si además de todo ya tengo ansiedad y depresión, si además de todo tengo diagnóstico de diabetes y hipertensión, pues entonces además voy a tener problemas de memoria, voy a tener dificultad en mi vida cotidiana y eso me va a llevar a otras enfermedades, ¿no? Entonces, la importancia de tener un buen sueño es que un mal sueño nos lleva a una cadena de efectos negativos. Ya habíamos revisado que dormir poco es malo, dormir mal es malo o acortado, pero dormir un sueño acortado y malo es todavía peor. Y esto se ha visto en muchos estudios. Digo, ayer veíamos esta imagen de la alteración del sueño, es decir, si duermo poco, tengo mayor riesgo de depresión y si tengo insomnio, pues también tengo mucho más riesgo de desarrollar depresión. Esto en poblaciones específicas como enfermedad de Parkinson. Y es que en la enfermedad de Parkinson se ve un cambio en el ciclo circadiano, es decir, en personas que no desarrollan la enfermedad de Parkinson a lo largo de la vida, mantienen este ritmo circadiano, esta capacidad de tener actividad durante el día, ¿no? Estar relajados durante la noche o inactivos y otra vez activos en el día, más relajados en la noche. Pero si pierdo esa ritmicidad de mi ciclo circadiano, si no queda claro cuándo estoy activo, si más bien me la paso más tiempo sin moverme, entonces hay una gran posibilidad de que desarrolle enfermedad de Parkinson. Y es que lo veremos hacia el final, pues
Estamos intentando encontrar esos biomarcadores que nos digan quién va a desarrollar alguna enfermedad neurodegenerativa y cómo podríamos prevenirla o atenderla, porque actualmente, pues ayer, por ejemplo, justo ayer atendía a una persona de 82 años con enfermedad de Parkinson y bueno, es muy difícil tener que decirle al familiar que muchos de los medicamentos que estamos dando, aunque intentamos que sean pocos, pues solo están controlando los síntomas, que en realidad no va a haber un cambio o un regreso a un estado de, entre comillas, normalidad, sino que esta enfermedad seguirá avanzando y que el esfuerzo que hacemos con los medicamentos es solo para literal mejorar su calidad de vida, pero no más allá de eso. Entonces es bastante complejo tener que explicarles pues, a los familiares este asunto del trastorno conductual del sueño. Siempre, pues, por lo menos yo sí lo intento, decirles que este acúmulo de proteínas pues empezó en algún momento de la vida, eh, quizás a los 40, 50 años incluso, en el tallo cerebral y que con el tiempo pues simplemente va avanzando e invadiendo el resto del cerebro, este acúmulo de proteínas anormales. Y es por eso que no tenemos una cura todavía, porque no tenemos forma de quitar, no clínicamente, ¿no? Ya hay muchos estudios y etcétera, pero en la realidad, en la actualidad, en la vida cotidiana, no tenemos cómo limpiar estas proteínas anormales. Y entonces, pues entra el tema de las proteinopatías, que es la nueva forma de conceptualizar a estas enfermedades neurodegenerativas, pues ya no solamente, que sí sigue siendo importante, el escenario clínico, sino qué acúmulo de proteínas, qué acúmulo de proteínas está jugando un papel importante. Entonces, si la proteína que más está predominando es alfa-sinucleína, pues tendremos enfermedades como Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, múltiples sistemas. Es tau, bueno, alfa-sinucleína, tau sería la otra proteína importante, degeneración corticobasal, parálisis paranuclear, enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, por ejemplo. Comparte con beta-amiloide, la tau, para enfermedad de Alzheimer, comparte amiloide y sinucleinopatías para demencia con cuerpos de Lewy, la degeneración corticobasal también combina estas dos proteínas, y TDP-43 para enfermedad de esclerosis lateral amiotrófico o ELA, o una combinación de ELA con Parkinson. Entonces, dependerá mucho de qué proteína predomine o qué combinación de proteínas normales, el escenario clínico que tendremos de una enfermedad. Y lo distinguimos en proteinopatías porque ahora estamos, insisto, buscando biomarcadores para encontrarlas temprano. Y un paso más allá sería tener tratamientos específicos para quitar el acúmulo de estas proteínas. Y es que, bueno, de una manera conceptualizada, ¿no? Esta relación, decíamos, es complicada entre el sueño y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Si tenemos algún trastorno del sueño, por ejemplo, ya sea primario o desencadenado por el envejecimiento, como acabamos de ver, los cambios de microestructura en macroestructura del sueño, además de las comorbilidades médicas, a lo mejor una actividad física reducida, un ambiente social no estimulante o mi ambiente poco estimulante, bueno, entonces tengo una menor calidad de sueño, ya dijimos menos sueño de ondas lentas, menos eficiencia de sueño, tengo más despertares hacia la noche, y esto podría ser porque también está disminuyendo mis niveles de orexina como parte del envejecimiento. Entonces, tenemos menos limpieza de estas proteínas anormales, tenemos una mayor producción de estas por esta misma inflamación que se da por estos despertares en la noche, decíamos, activación del sistema nervioso simpático, por ejemplo, o ayer que hablábamos de la inflamación sistémica por estos despertares de estrés oxidativo, bueno, hace que se produzcan más estas proteínas, se limpian menos porque estoy despertando más, y entonces empiezo a acumular beta-amiloide y tau, bueno, tau fosforilada, que va a ser las placas de amiloide y las marallas neurofibrilares de tau, y esto va a llevar a una neurodegeneración, ¿no? Y esta neurodegeneración, pues obviamente causa más inflamación y disfunción metabólica. Esta neurodegeneración
altera mi ciclo de sueño y esta neurodegeneración como parte del envejecimiento vuelve a alterar todo eso. Entonces, si este mismo esquema lo vemos en las fases clínicas de la enfermedad de Alzheimer, bueno, a lo mejor yo tenía un envejecimiento normal, no tenía una predisposición necesariamente, pero desarrollo, por ejemplo, enfermedad obstructiva de la vía aérea, ¿no? Apnea obstructiva del sueño. Entonces, tengo estrés inflamatorio por esta hipoxia incrementada. O si ya tengo fragmentación del sueño, empiezo a tener menos ondas lentas, pues todo va a empezar esta misma cadena que acabamos de ver. Mayor estrés oxidativo, hay mayor actividad neuronal, tenemos menos limpieza de betamiloides, se está fosforilando el tau. Entonces, aquí hay un escenario preclínico, ¿no? Que estamos ahorita buscando biomarcadores, cuando ya se está agregando tau, cuando ya tenemos más producción de amiloide, cuando hay un daño sináptico, que ahorita ya hay forma de medir esto con PET, con SPECT, con estudios de imagen, con punción lumbar, por ejemplo, y hay quien sugiere que aquí ya vamos muy tarde, entonces ya aquí hay agregación de proteínas. Entonces, el siguiente paso después de esto es pues tener un deterioro cognitivo leve, que es donde muchos de los ensayos clínicos se están centrando ahorita, para ver si pueden revertir este proceso de estado leve clínico. Y si esto continúa, pues obviamente ya vamos a tener ahora sí un inicio sintomático de enfermedad de Alzheimer, propiamente dicha, pues con estos cambios, ahora sí, en macroestructura del cerebro, cambios en los neurotransmisores, cambios en el estilo de vida, obviamente con la medicación, y bueno, todo esto va a volver a empeorar mi ciclo de sueño, que va a mantener este loop, esta ganancia positiva patológica en este caso, ¿no? Entonces, entender que debemos centrarnos en esta parte, en un envejecimiento normal, cómo mantener un envejecimiento normal en el sentido de una buena calidad del sueño, pues insisto, podría ser en realidad lo que sí tenemos a la mano para prevenir estas enfermedades, aunque veremos más adelante el punto de no retorno es lo que no hemos sabido identificar todavía. Y ya habíamos visto en el pasado esta duración del sueño y la asociación con riesgo cardiovascular, cerebrovascular, y cómo hace esta curva en U para adultos. Debemos dormir menos de 6 horas, un adulto joven, eso no es bueno, porque vamos a hablar que en adulto mayor sí, pero dormir más de 10 horas tampoco es bueno. Y esto, insisto, es para un adulto joven, digamos, porque ya habíamos dicho que no aplica en niños, pero en el adulto mayor se repite de alguna manera esta asociación, pero decíamos como puede ser un sueño acortado, normal o esperado, vemos como dormir entre 5, 6, 7 horas, pues está en un hazard ratio de 1, ¿no? Que es no riesgo. Dormir en el adulto mayor más de 8 o 9 horas es un factor de riesgo para todas las causas de mortalidad. Entonces, sí se ve, pues nuevamente esta asociación que decíamos, dormir menos es esperada en el adulto mayor y contrario a los niños, contrario a los adultos jóvenes, dormir más de 8 o 9 horas puede llevar un riesgo. Entonces, este adulto mayor que se está durmiendo todo el tiempo, todo el día, el familiar dice, bueno, sí, pues no duerme también en la noche, pero todo el día se la pasa durmiendo. Vamos, es algo muy negativo, ¿no? Estamos diciendo que se asocia con todas las causas. Y aquí, bueno, están juntos hombres y mujeres, pero para hombres también, digo, en este estudio en particular, se ve esta asociación incrementada también con un sueño acortado menor de 5 horas. Entonces también está bien que está desesperado dormir un poco menos, pero no tanto menos, ¿no? Entonces no menos de 5 horas tampoco. Entonces, esto es analizando la duración del sueño. También podríamos analizar la calidad del sueño, por supuesto, pero por lo menos en cuanto a duración de sueño, más de 5 horas, eso seguro, pero en el adulto mayor quizás más de 8, más de 9 horas ya no sería tan apropiado. Entonces es un balance bastante fino, bastante delicado. Y por eso es tan importante que desde el área de la salud todos estemos hablando de medicina del sueño, porque digo,
solo por si no se lo habían imaginado, no lo habían pensado o ya lo estaban pensando, pues hacer un balance tan fino de estos tiempos de sueño, pues implica mucho esfuerzo, ¿no? No solo del familiar, más que nada el familiar, sino también del el personal de la salud que tiene que estarles repitiendo todo el tiempo. Quizás no es necesario la medicina, que más bien es ajustar los horarios, cuidar la calidad de sueño, el tiempo de sueño. Es bastante, bastante complejo en cuanto al tiempo. Somos más personas que lo están haciendo. Y es que, cambiando de estudio, pues otra vez menos de 5 horas, decíamos sí puede ser malo. En el estudio anterior decíamos que esa asociación se había visto en hombres, y en este estudio vemos una asociación hacia mujeres, en este caso mujeres mexicanas, menos de 5 horas incrementa el riesgo de fragilidad, ¿no? Esto es uno de los síndromes geriátricos más ocurridos por los colegas, síndrome de fragilidad. Entonces incrementa este riesgo de fragilidad si hay una mala calidad de sueño, si hay insomnio, pero sobre todo un sueño cortado menor de 5 horas, ¿no? Entonces, eh, pues se repite entre géneros, entre diferentes poblaciones en el mundo, más de 5 horas definitivamente, 6, 7 horas quizás va a ser un tiempo adecuado para el adulto mayor, pero no más de 9 horas tampoco. Y algo que, bueno, casi no se toma en cuenta es la salud oral, los adultos mayores, en general la población, y ahora con las épocas de pandemia, y por eso me gusta siempre retomar ese tema, porque en el otro espectro de la vida, en el tiempo que tuve el gusto de estar en Teletón, ahí toman muy, muy en serio la salud oral, y me sorprendió, debo admitir, digo, siendo yo neurólogo, neurofisiólogo, eh, a veces uno pierde de vista la importancia, ¿no?, de la salud oral, está pensando en otras cosas, pero en el otro lado de la vida, la importancia que se le da a la salud oral en los niños con algún grado de discapacidad y cómo mejora su calidad de vida y previene enfermedades es muy importante, pues es decir, lo vi ahí, lo aprendí, y ahora en este contexto del sueño, pues hacia el adulto mayor vuelve a ser igualmente importante, es decir, a lo largo de la vida, por supuesto, pero en el adulto mayor, considerando que hay muchos estudios, pues, que nos hablan que personas mayores de 35 años, casi siempre no hay información sobre la parte oral y la enfermedad del sueño, ¿no? Siendo que la salud oral impacta, pues, no solo la física, la psicológica, la social, ¿no? También por el dolor, disminución de la función y reducción en la calidad de vida, ¿no? Ya habíamos dicho que siempre debemos tomar en cuenta este aspecto biopsicosocial. Y hay adultos mayores que si no tienen su placa, si está en reparación, si apenas la están haciendo, prefieren no salir, prefieren no interactuar con otras personas, se aíslan, pues porque sienten que les hace falta su área, ¿no? O sea, así de importante puede llegar a ser eh, tener la ausencia de una pieza dentaria, ¿no? En la salud psicológica. En el adulto mayor, decíamos, pues hay una alta prevalencia de caries, hay una alta prevalencia de enfermedad periodontal, boca seca, sobre todo por muchos medicamentos, por ejemplo, ¿no? Y un riesgo incrementado de cáncer oral. Y si de por sí se pensaba que estaba limitado el acceso por el mismo aislamiento del adulto mayor, pues el COVID ahora nos trae todavía una dificultad mayor en este acceso a la salud oral, porque la protección personal pues dificulta la comunicación, ¿no?, y cercanía con quien tiene una visión disminuida y más un deterioro cognitivo o demencia, ¿no? Eh, con todo y que aquí, por ejemplo, en el consultorio buscamos tener todas las medidas, con el adulto mayor que tuvimos el gusto de atender ayer, o sea, hubo un momento en el que tuvimos que pedirle que se retirara su cubrebocas para escucharlo, porque más bien nosotros no lo escuchábamos a él. Tiene enfermedad de Parkinson, tiene hipofonía, ¿no?, una voz baja, una voz a un menor tono, y aún así, vamos, aunque hable lento, se puede expresar. Estábamos a escuchar lo que él nos decía y con el cubrebocas no escuchábamos. Entonces, bueno, es bastante, bastante más complicado sobre todo comunicarnos, y bueno, si él tiene hipoacusia, ¿no? Y pensando en un odontólogo que tenga que estar con su mascarilla, con una careta, intentando comunicarse, bueno, esto es más complejo. Y es que, pues obviamente esta pandemia nos asocia a la neumonía, de ahí ya habíamos dicho,
se ve un riesgo incrementado de neumonía, ¿no? Si no hay una higiene oral adecuada. Entonces, lavarse los dientes, ir con el dentista, tener menos piezas dentarias ausentes, tener menos caries, parece factor de protección, y no cuidarse, perder dientes y tener más caries, nos tienen el riesgo incrementado de neumonía. Bien, si uno tiene estas dentadoras removibles, hay que buscar que tenga una adecuada limpieza dentaria. Y regresamos al tema del cuidador y el adulto mayor, ¿no? Si el adulto mayor vive solo todavía, pues quién está a cargo de vigilar que se haga una limpieza, ¿no? O muchas veces, yo sé que las dinámicas familiares son muy diferentes, pero por un buen ejemplo, vuelvo al caso de ayer, me dice la familiar, bueno, las mujeres estamos durante el día, las mujeres, los hombres se quedan durante la noche, ¿no? Con los papás, eh, pero tomando otros ejemplos de otros pacientes, bueno, los hijos hombres nada más llegan a dormirse, ¿no? Ni siquiera llegan a preguntar si comieron, si están, no sé, con la higiene, solamente es, ok, ya es hora de dormir, pues ya duérmanse y ya todos nos dormimos, ¿no? Entonces, es bastante complicado cómo vamos a estar vigilando al adulto mayor en su higiene, sobre todo la periodontal, porque la inflamación, ayer hablábamos de una inflamación sistémica, pues podemos tener esta inflamación con ausencia de piezas dentarias, y periodontitis, ¿no? También hay una evidencia que favorece la aterosclerosis clínica, entonces mayor riesgo incrementado de infarto cerebral, de infarto al cerebro, deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, Am, pues en el adulto mayor, bueno, se estima, ¿no? 7.1 una pobre salud oral, y ya estamos hablando de cómo esta inflamación tiene esta relación con el deterioro cognitivo y con la depresión, en otras enfermedades también como hablábamos, Parkinson y Alzheimer. Y hay formas de evaluar, pues, la fuerza, porque la sarcopenia, ¿no? La pérdida muscular con la edad, pues también termina siendo un factor desencadenante para una disfunción. Y, por ejemplo, para apnea del sueño, ¿no? Un adulto mayor que antes no tenía apnea del sueño por sarcopenia puede empezar a tener apnea del sueño, obstrucción en la vía aérea. Y además, el adulto mayor suele tener esta anosodiaforia, es una palabra dominguera, es la falta de preocupación por la autoevaluación, ¿no? Entonces, el adulto mayor no identifica que haya algún problema, ¿no? Se le pregunta cómo ha estado, si quiere decir algo, si tiene alguna molestia, y él dice, no, no tengo ninguna molestia, ¿no? Y por supuesto, esta empeora con el deterioro cognitivo y con la depresión, anosodiaforia, la falta de preocupación por la autoevaluación. Y bueno, la depresión lleva a pérdida del apetito, a trastornos de sueño, que causa este sesgo cognitivo también en la autoevaluación, ¿no? Entonces le preguntan qué tal está comiendo y él contesta que bien, si tiene algún problema para deglutir, dice que no. Entonces, y además muestran una resistencia al tratamiento, ¿no? Habitualmente discuten más sobre los tratamientos y hay una disociación entre la función masticatoria subjetiva y objetiva, ¿no? Es complicado. Es decir, puede que esté bien el tratamiento, pero ellos siguen diciendo que está mal. Entonces eso es todavía más complejo. Por un lado, no se quieren tratar y cuando se tratan no están conformes con el resultado, ¿no? Siempre siendo que pudo haber sido satisfactorio, ellos pueden mostrarse no satisfechos, ¿no? Entonces hay que mostrar de forma objetiva que sí está funcionando para evitar eso, sobre todo con el familiar, porque si el familiar también no tiene una forma objetiva de medirlo y solo está confiando en lo que dice su familiar y él dice que no se siente bien, entonces el familiar también va a decir, bueno, pues entonces hay que hacer algo más porque él no se siente bien, ¿no? Probablemente ya esté mejorando, ¿no? Y es que, pues muchas de las complicaciones asociadas a problemas dentarios, como el dolor, por ejemplo, también se asocian a insomnio. Entonces, si de por sí decíamos teníamos una alteración de la microestructura y la macroestructura del sueño por el envejecimiento, a sumarle dolor, pues nos empeora el insomnio, ¿no? Dependerá mucho, incluso un dolor leve o moderado puede causar insomnio en los pacientes. Ya habíamos hablado en el pasado que la apnea del sueño suele ser
más prevalente en hombres que en mujeres antes de la menopausia, pero que llegando a la menopausia se igualan estos riesgos. Y decíamos, uno de los factores es, por supuesto, los cambios hormonales, pero el otro que acabamos de mencionar, la sarcopenia, también con el avance de la edad hace que las personas sean susceptibles a desarrollar apnea del sueño, siendo que antes no la tenían. Y es que al final, hablando de los deterioros cognitivos, en este caso, la de Parkinson, el trastorno de impulsos, ¿no? Que tiene que ver con irritabilidad, con agresión, con estar inquietos durante el día, eh, tiene mucho que ver con la inestabilidad del sueño, con la fragmentación del sueño, con cambios en el ciclo circadiano. Si uno tiene además síndrome de piernas inquietas o ha tenido privación de sueño o trastorno conductual del sueño morno que se ve en la enfermedad de Parkinson, bueno, pues todo esto puede llevar al trastorno del control de impulsos. Entonces, no bastará con darle algún medicamento de la familia de los antipsicóticos, por ejemplo, de los depresivos o ansiolíticos, sino que tendremos que buscar, evaluar y tratar los cambios que haya en los trastornos del sueño. Entonces, hasta para la parte conductual, pues ya decíamos, el sueño termina siendo muy importante. Entonces, al final decíamos, este sueño cortado, este sueño alterado, por ejemplo, por cambios en la ventilación, como apnea del sueño, pues termina causando esta cascada que al final hablábamos ayer, inflamatoria, ¿no? Donde hay incremento de NF-alfa, disfunción endotelial, incremento de aterosclerosis, si hay dificultad ventilatoria, pues acumulo dióxido de carbono, disminuye mi nivel de oxígeno en la sangre, entonces empiezo a tener un mal control respiratorio, entonces mis apneas obstructivas sin tratamiento, poco a poco se vuelven apneas centrales, y ya después no responderán a CPAP y voy a tener que necesitar otras modalidades ventilatorias de CPAP. Si además tengo estas variables intratorácicas por la misma alteración ventilatoria, pues entonces tengo más precarga, tengo más descarga, y eso va remodelando mi mecánica cardíaca, lo que me lleva a riesgo de, bueno, insuficiencia cardíaca, por supuesto, pero después de eso, fibrilación auricular, por ejemplo, y más riesgo incrementado de infarto al cerebro. Y por mis despertares, por esta fragmentación del sueño, bueno, se aumenta mi tono simpático, se liberan vitaminas, disminuye el tono simpático, y esto va generando la inflamación que veíamos ayer, y hacia los cambios hormonales, la fragmentación del sueño, decíamos, saca de balance a leptina y a grelina, que tiene que ver con la saciedad y con el apetito, me ponen en un riesgo incrementado de síndrome metabólico, desencadena nocturia, ¿no? Y esto pues, apoya más a la fragmentación del sueño y me va poniendo en riesgo de obesidad, de diabetes, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos puntos cuando evaluamos los trastornos del sueño, ¿no? No es nada más, duerme poco, se despierta, pues vamos a dar una pastilla. Ese es el punto, pues identificar que es mucho más complejo y que hay que hacer evaluaciones más reales cuando nos enfrentamos a un trastorno del sueño. Al final, eh, tratar los trastornos del sueño es igual a calidad de vida, ¿no? Era la conclusión que llegábamos ayer con la familiar, con el paciente, pues tiene enfermedades crónico-degenerativas hacia el adulto mayor, que lo que nos interesa es un buen control, por supuesto, pero una buena calidad. Si tratar la apnea del sueño, por ejemplo, es igual a mejorar la calidad del sueño y con eso mejorar la calidad de vida, pues entonces habrá que hacerlo, ¿no? Y bueno, esta publicación de 2017 no tiene tantos, solo han pasado 3 años, lo que se considera a la apnea del sueño un síndrome geriátrico. Todavía si nos acercamos a odontólogos, hacia el adulto mayor, pues muchos no saben qué hacer, no saben cómo abordarlo en cuanto al sueño, por ejemplo. Si vamos a los otorrinos, pues muchos de ellos prefieren no acercarse al adulto mayor. Su limitante primera es tan solo el riesgo anestésico, ¿no? Pero si saltas esa barrera, porque hay buenas formas de hacer una buena anestesia en el adulto mayor, bueno, entonces los procedimientos que haces, bueno, falta evidencia hacia el adulto mayor, entonces hay que tomarlo en cuenta,
hay que empezar a atender al adulto mayor desde el punto de vista del sueño para mejorar su calidad de vida y para prevenir otras enfermedades, ¿no? Pues ya decíamos en algún momento desde el principio, es un problema de salud pública en México los trastornos del sueño. Al menos 27% de la población tiene un trastorno del sueño. Ya se viene viendo desde el 2016, ya se revisaba en 2018, pues los resultados de la encuesta de salud y nutrición en 2016. Y bueno, cuando hablamos de la mortalidad en México, pues 7 de las primeras 10 causas de mortalidad están directamente relacionadas a trastornos del sueño, ¿no? Y es bien complejo cómo nuestros colegas, incluso decíamos, de otras especialidades, por ejemplo, ayer me gustó atender a otro paciente que tiene diagnóstico de POC y que alguna vez, hace como 10 años, alguien le retiró el CPAP, ¿no? O sea, y uno diría, bueno, ¿por qué? Si ya se conocía con el POC y tiene apnea del sueño y ya tenía el CPAP, o sea, ¿por qué se lo retiraron? Y la persona no sabe ni siquiera expresar por qué se lo. Entonces, hay que tener en cuenta estas enfermedades, cómo es que tratarlas y mejora la calidad de vida, cómo es que previene otras enfermedades, y por eso es que hay que empezar desde el área de la salud, ¿no? Ya les decía que en Australia, pues hay y los modelos que han evolucionado en el tiempo, ¿no? En Australia están abogando porque la medicina de primer contacto sea la encargada de los trastornos de sueño y que a las clínicas de sueño solo lleguen ya los trastornos de sueño más graves, ¿no? Alzheimer y trastorno de sueño, Parkinson de sueño, epilepsia y sueño. Bueno, eso sí necesitarán quizás una evaluación en clínica, estudios completos, pero toda la parte preventiva, toda la identificación de una apnea de sueño leve a moderada, de un tratamiento del insomnio, deberían venir desde el primer contacto, ¿no? Y ya dijimos que el primer contacto incluye psicología, incluye nutrición, incluye terapia física, medicina general. Es decir, somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer este cambio en atender un problema de salud pública como es los trastornos del sueño. Y podemos empezar con cosas sencillas como cuidarnos, ¿no? En esta evaluación que se hizo en la enfermedad de Parkinson, bailar tango resulta en una mejor calidad de vida, lo cual es bastante interesante porque mejora eh, el equilibrio, el balance, la fuerza. ¿No? Y cuando hablamos de adultos mayores o mujeres, mejora, por ejemplo, la función oral, hacer una actividad física, ejercicio, tener un programa de ejercicio, interesantemente mejora también la función oral, la función masculina. Entonces, hay muchos beneficios en hacer ejercicio. Por supuesto, aeróbico siempre va a estar ahí bien. Entrenamiento de resistencia favorece, pues, luchar, digamos, contra la sarcopenia, ¿no? El yoga no es malo, el tai chi no es malo, ¿no? Simplemente en este estudio en particular, bailar tango fue mucho mejor. Obviamente habría que ver si en México danzón, ¿no? Por ejemplo, algo más típico, digamos, puede ser igual de benéfico, ¿no? Que bailar tango. Y es que, bueno, si uno lo ve así, es lo que les decía, no sabemos dónde empezar, o sea, cuándo es demasiado tarde, digamos, o qué tan pronto es muy pronto, ¿no? Yo creo que nunca habría un muy pronto si hablamos de calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, ¿no? Es una revisión, metaanálisis que está publicada, pues estos cambios que decíamos pueden ir sucediendo con la edad normal, diferente a tener cambios con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Cambios esperados en sueño-humor, menos, cambios esperados en sueño de ondas lentas, menos sueño de ondas lentas, cambios esperados, decíamos, en los usos de sueño y complejos K, bueno, menos de estos, ¿no? De alguna manera lo estamos esperando, cambios en el volumen cerebral, cambios en la melatonina, en la hormona de crecimiento, o sea, de alguna manera los vamos esperando un declive en estos. Pero ¿cómo podemos intervenir en ellos? Pues bueno, se ha visto que podemos hacerlo a través de la prevención del sueño, ¿no? Dormir bien, decíamos. ¿Desde cuándo? Pues debería ser toda la vida, en realidad, ¿no? Pero bueno, quizás los 20, 30, ¿no? Sería el mejor momento para adquirir estos buenos hábitos de sueño, ¿no? Empezar a hacer actividad física como ejercicio, pero empezar el entrenamiento cognitivo desde esta edad, ¿no?
O sea, no esperar a tener deterioro cognitivo leve para intentar hacer un entrenamiento cognitivo, ¿no? Y uno diría, bueno, depende de cómo está la modernidad actual, qué tanto tiempo tenemos, ¿no? ¿Con qué intención deberíamos buscarnos ese tiempo, ¿no? Para aprender un tercer idioma, ya ni siquiera un segundo idioma, un tercer idioma, aprender a tocar un segundo instrumento, ¿no? En el entendido que ya deberíamos saber tocar un instrumento, ¿no? Y si no conocemos otro idioma, no tocamos un instrumento, bueno, pues es el mejor momento para empezar a aprender un segundo idioma, un primer instrumento, para que por ahí de los 40, ¿no? 30, 40 son usted ya en el segundo idioma y en el segundo instrumento, digo, en el tercer idioma y en el segundo instrumento. Por supuesto, tener siempre un plan de alimentación, ¿no? Una dieta saludable, pues la dieta mediterránea, la dieta Mind, la dieta DASH, ¿no? Que han sido pensadas para diabetes, para hipertensión o como prevención, pues no, un estilo de vida que debería estarse adaptando, pues quizás, insisto, desde edades tempranas, hay ahora evidencia de la estimulación magnética transcraneal y eléctrica transcraneal aquí, justamente, olvidé el país, eh, Suiza, me parece, están desarrollando un protocolo de investigación actualmente con estimulación eléctrica transcraneal para poder limpiar esas proteínas acumuladas en el cerebro. Ese protocolo está en curso, está bastante interesante, algunos resultados prometedores. Quizás dar un tratamiento para limpiar estas placas de amiloide, este beta amiloide, estas tau fosforilada. Eh, el año pasado salió un estudio publicado de un medicamento que resulta ser prometedor. Entonces, bueno, sí hay mucho desarrollo aquí, cuando ya está la enfermedad, cuando ya está el acúmulo, cuando intentamos ver cómo lo limpiamos, ¿no? Pero quizás, bueno, si ya aquí dice trastornos de sueño, si ya se están presentando trastornos de sueño, bueno, atender esos trastornos de sueño cuando se estén presentando, pues será muy importante, ¿no? Aquí hablamos de los 50, 60, es decir, antes de llegar al adulto mayor, si ya estoy identificando trastornos de sueño, atender temprano esos trastornos de sueño va a ser algo importante, ¿no? Es decir, si ya estoy identificando a los 40, 50 años apnea del sueño, bueno, tratarlo desde esta edad probablemente me va a prevenir futuras complicaciones, pero nuevamente, pues, ¿qué tan temprano es temprano? Bueno, creo que no es muy temprano. Debo admitirme que yo me espanté al ver esto y yo ya estoy por aquí. Entonces, creo que la vida a veces nos saca de estos buenos hábitos, ¿no? En estas edades yo corría mucho, por ejemplo, ahorita estoy corriendo menos. Entonces, bueno, creo que nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para retomar lo que sí podemos modificar, ¿no? Un plan de alimentación, actividad física, cuidar el sueño y empezar a ver si es que no es muy temprano, ¿no? Esto creo que no es muy temprano para hacer alguna de estas intervenciones de estimulación eléctrica transcraneal, por ejemplo, magnética transcraneal, ¿no? Acercándose. Entonces, la prevención va a ser lo fundamental, obviamente, en quien ya tenga un trastorno, identificarlo y tratarlo. Ayer le devolví a mi colega su reclamo sobre la ausencia de temas del adulto mayor en el Congreso del Sueño, porque ella identificó a le voy a quemar, ¿no? Bueno, identificó a un paciente, piloto aviador, adulto más o menos joven, con sobrepeso y clínicamente riesgo alto y probabilidad de apnea del sueño, ¿no? Y le dio cita de seguimiento en 3 meses, y yo le dije, bueno, ¿y le pediste un estudio del sueño? Y me dijo, no, se lo pido en 3 meses. Bueno, y mi reclamo fue, bueno, debiste haberlo citado en 3 meses con el estudio del sueño, ¿no? Que volviera contigo ya con los resultados de esa evaluación. Pues, es justo lo que estamos diciendo, ¿no? Es lo que fue mi manera de devolverle este reclamo de que no se tomó en cuenta el mayor. Dice, bueno, ¿qué está haciendo ella también para identificar a adultos jóvenes que están en riesgo de tener complicaciones cuando sean adultos mayores, ¿no? Entonces, ese es el punto, pues no perder de vista esta intervención temprana, no perder de vista que podemos tratar los trastornos de sueño en edades antes del adulto mayor, y en el adulto mayor, bueno, siempre habrá cosas que hacer. Hay investigación y desarrollo que se está haciendo en este momento, pues para poder tratar esta patología cuando ya está presente, bueno, ¿qué intervención vamos a hacer, ¿no? Entonces,
hay que hablar de sueño, pues, hay que educar en sueño y hay que desarrollar buenos hábitos de sueño, ¿no? Y desde el área de la salud, insisto, pues me da mucho gusto que hayamos podido tener este curso un poquito más rápido de lo que me hubiera gustado en este periodo intersemestral, pero aún así, ya muy desde la primera a segunda clase, estamos haciendo historia, ya lo verán después en los libros. Poder hablar de medicina del sueño en las universidades es una asignatura pendiente que tenemos en México y bueno, que habemos muchos de nosotros pues interesados en que sea algo continuo, que esto se perpetúe. Pues, insisto, ojalá puedan tomar el Congreso mañana para que conozcan a varias de las personas que están haciendo este esfuerzo grande a nivel nacional por tener una educación en medicina del sueño. Hay que hablar de sueño con nuestros pacientes, sí, pero también con nuestros familiares, con los amigos, ¿no? Hay que educar en sueño, sí, a las siguientes generaciones, pero otra vez hay que abrir ese panorama, o sea, obviamente, insisto, el sesgo es que yo soy médico, entonces por supuesto me interesa educar en sueño a los médicos, pero yo ya soy neurólogo y neurofisiólogo, entonces a mí, yo ya veo en el día cotidiano por qué es tan importante educar en sueño al nutriólogo, al terapeuta físico, al psicólogo, a la enfermera. O sea, todos tenemos que estar hablando el mismo idioma, ¿no? En el hospital, en la vida cotidiana, no tenemos por qué estarnos peleando con nuestros colegas de enfermería para que le apaguen la luz al paciente, para que no le estén dando medicamento a las 2 de la mañana. O sea, ¿por qué hay que interrumpirle el sueño a las 2 de la mañana para tomar signos en alguien que no tiene fiebre y para darle un medicamento tomado? O sea, ¿por qué no se lo diste a las 10 de la noche? O sea, ¿por qué no podemos modificar esos horarios, no? Y ahí es la bidireccionalidad. No estoy diciendo que sea culpa de la enfermera, absolutamente no, para nada. Pero es decir, ¿cómo es que ¿no? faltó esa comunicación entre el médico y la enfermera para que el medicamento se le pudiera dar pues a las 10 de la noche, ¿no? Si es cada 12 horas, se lo puedes dar 8 de la noche, 8 de la mañana. No tienes por qué dárselo a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana. El que esté hospitalizado no quiere decir que le estés interrumpiendo el sueño, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay que educar en sueño, sí, al área de la salud, pero también otra vez a nuestros amigos, a nuestros familiares, y hay que desarrollar buenos hábitos de sueño, ¿no? Y no solo en el paciente que estamos atendiendo, sino también en el familiar que lo acompaña, ¿no? El familiar también tiene que estar con buenos hábitos de sueño. Habitualmente, pues, lo que hago en mi cotidianidad, una vez que me enfrento a un paciente con trastorno de sueño, pues volteo a ver al familiar y le digo, oye, sea, usted vive en la misma casa, sí, ¿no? Puede ser el hijo, puede ser el papá. Bueno, ¿y usted a qué hora se duerme? ¿Usted a qué hora se despierta, no? No, bueno, me estoy hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y a esa hora me levanto y tomo algo. Entonces, levantarse al refri, pues, seguramente también está tomando algo a consideración, estar despertando a su familiar, ¿no? O sea, no piensa usted que levantarse, ir a la cocina, abrir las puertas, abrir el refri, pues escucha en su casa, ¿no? Entonces, eso también puede estar afectando al trastorno del sueño. Ya lo decíamos, si el esposo, si la esposa ronca, bueno, trátelo, ¿no? O sea, si tengo insomnio, bueno, ya identificamos que tiene ansiedad y depresión, pero también tiene al lado un esposo que ronca. Bueno, entonces trate al esposo también, ¿no? O sea, eso es un mal hábito de sueño. Entonces busque un buen hábito de sueño en la pareja de cama, en el esposo, en la familia, en quien vive en la casa. Final, la medicina personalizada, pues decimos, se debe utilizar para identificar los trastornos de sueños y optimizar el tratamiento. Ya hablábamos ayer de la inflamación, o sea, cómo es que debemos identificar en la persona que tenemos delante de nosotros cuáles son sus factores de riesgo. Debe ser individualizado. Y el tratamiento integral, pues obviamente basarse, ¿no? En los mecanismos que subyacen a la enfermedad y las características demográficas de la persona, ¿no? Mañana en el Congreso va a haber una plática de distribución geográfica de los trastornos del sueño, ¿no? Obviamente no será lo mismo vivir en Mérida que vivir en Saltillo, ¿no? Es decir, incluso hay que tomar en cuenta esas características, ¿no? No solo demográficas, sino geográficas, ¿no? Y el seguimiento multidisciplinario, ¿no? Va a ser lo que permite mejorar el pronóstico y la calidad de vida de cada paciente. Y nosotros ya estamos colaborando con una odontóloga. Aquí en la clínica tenemos a una nutrióloga, tenemos a una psicóloga, tenemos a la terapeuta física, está nuestra colega geriatra. Entonces, bueno, ¿qué más necesita esta persona que vino por una queja de insomnio, no? Pero
evidentemente tiene sobrepeso, que tiene ansiedad, que tiene depresión, que es un adulto mayor, que ya es frágil, que vive solo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién más va a poder ayudarle a esta persona? Y eso es lo importante, ¿no? Si estoy identificando que necesita otras intervenciones, bueno, ser capaz de mandar a esa persona con mis colegas para que ellos también puedan aportar lo que pueden aportar hacia la medicina del sueño desde su área de especialidad, ¿no? Entonces, ese es el mensaje final, ¿no? Tenemos que educarnos a nosotros mismos, tenemos que ser capaces de colaborar. Y bueno, insisto, por eso es que me da tanto gusto que hayamos estado aquí. Muchas gracias por su paciencia. Fue unos horarios bastante complejos a veces. También una disculpa por eso, pues. Yo espero, insisto, escucharán más de mí. Estaremos haciendo este esfuerzo, pues porque este curso de medicina del sueño eh, no solo sea un espacio trimestral, sino que pueda hacer una presencia más fuerte en el área de la salud, insisto. eh, Todos somos parte del área de la salud y pues ya tuvimos la oportunidad de hablar de cómo afecta en muchos dominios a las personas con cualquier enfermedad, básicamente, cómo hacer un cambio positivo hacia el sueño, pues mejora muchas de las comunidades, ¿no? Entonces, yo la verdad sí espero, en realidad ese es mi anhelo, que este sea en realidad el primer paso hacia una enseñanza de la medicina del sueño, específicamente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en este momento de forma virtual, ¿no? Pero aquí es donde estamos. Entonces yo espero, en realidad lo espero así, que podamos divulgar la medicina del sueño en el área de la salud, ¿no? O sea, en todos los actores del área de la salud, porque es importante, es muy importante. Y hasta desde el punto de vista, pues ya personal, ¿no? Digo, eso también es una invitación, es un área de oportunidad para el crecimiento y el desarrollo. O sea, si ustedes son capaces eh, de implementar la medicina del sueño desde su práctica profesional, eh, esa es la invitación en realidad que lo hagan y se darán cuenta cómo mejora mucho la calidad que uno le puede dar a la atención al paciente. Uno hace más por él, por su familia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Pues insisto, con eso concluimos hoy la parte pues ya de las clases formales. Pues les dejo, yo sé que los tiempos son complicados, pero les dejo abierta la invitación a que puedan inscribirse al Congreso de Medicina del Sueño. Aprovechen esa oportunidad que nos ha dado la pandemia, de que ahora todo sea virtual. Y bueno, aunque son tiempos difíciles, pues este congreso en particular tiene un costo bastante accesible, incluso los talleres es bastante accesible, entonces les vuelve a hacer que hagan ese esfuerzo, sobre todo por el tiempo, puede tomarse el tiempo, pues obviamente, porque si la jornada es bastante larga, es básicamente todo el día, si no considera los talleres, son 3 días muy completos, a excepción de la observación de nuestra colega que no se incluye la parte de geriatría. Fuera de eso, es bastante completo. Entonces, esa invitación queda ahí. Por favor, asistan quienes puedan. Muchas gracias, insisto, por haber estado. Tengo pendiente la publicación de la foto que nos tomamos. Me atrasé con algunas cosas, con otros temas, con mis publicistas, digamos. Pero bueno, en esta semana yo espero que quede. Muchas gracias por haber participado. Tengo que hablar con la secretaria bueno, que ha traído los cursos, pues, en teoría, bueno, no en teoría, pues, va a haber una constancia para ustedes, en el sentido estricto de la palabra. eh, no estoy muy seguro de esa constancia, me refiero al valor curricular, pero algún maestro mío a lo largo de la vida me enseñó que más importante que el papel es el conocimiento. Entonces, pues yo espero que haya podido compartir algo con ustedes. Por lo menos espero, eso me gustaría más todavía,
que les hubiera pues hecho, eh, que les deje pues la inquietud de saber más sobre la medicina del sueño, que se acerquen. Eh, Estaremos intentando nosotros también compartir eh, todos los cursos regionales, nacionales, internacionales que se vayan dando a través de nuestras redes sociales en Neuroclinic. Bueno, ya estamos ahí en el chat. Si ustedes gustan, les compartiré algún curso que vaya saliendo también. Ahí tenemos sus números, sobre todo los nacionales, insisto. Sí, con gusto les paso. Bien. Y bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Pues tan pronto sepa algo de la constancia, también se los hago saber, obviamente, pues insisto, aunque acabo de decir que mi maestro me dijo que más importante es el conocimiento que el papel, bueno, a veces también es útil tener un papelito para un poquito, ponerle una línea más al currículum, eso también a veces muy bien, y sobre todo cuando uno va empezando la educación, el área laboral, nos permite sí tener acceso a otras educaciones como maestrías, doctorados y etcétera. Entonces, bueno, una rayita más de currículum tampoco nunca nada más, aunque bueno, el conocimiento per se es aún más, ¿no? Entonces, ya sin más que decir, bueno, insisto, dejamos abierta la comunicación a través del chat con todo gusto, yo ahí estoy, luego tardo en responder, pero mientras esté vivo ahí estoy. Les comparto la información tan pronto sepa, les comparto la chat. Seguimos en comunicación. Quienes puedan asistir al Congreso no se van a arrepentir, va a estar bastante interesante. Yo ya bloqueé mis agendas, o sea, voy a estar los 3 días ahí metido. Vale mucho la pena, ¿no? De nuevo, muchas gracias. Mucho gusto haber estado con ustedes. Y bueno, ojalá nos apoyen también desde sus trincheras para hablar más y mejor de la medicina del sueño que hace falta en este país. Y si lo podemos hacer de forma positiva desde Aguascalientes, pues también ser un ejemplo de cómo pueden ir mejorando las cosas poco a poco. Muchas gracias. Tengan una buena semana. La vida, cuídense y pues ojalá nos veamos en el Congreso. Dios.